Hola a todos, hoy vamos a hablar de uno de los escándalos más impactantes de la historia de Francia y del mundo, el caso Dreyfus. Este caso no solo expuso la corrupción y el antisemitismo en el ejército francés, sino que también provocó un gran debate sobre la justicia y los derechos humanos. Prepárese para un emocionante viaje a través de la historia. Para entender el caso Dreyfus, primero debemos situarnos en el contexto de la Francia de 1894. Francia, que estaba en medio de tensiones políticas, con un fuerte sentimiento nacionalista y una creciente desconfianza hacia las minorías, especialmente los judíos. En este ambiente tenso, el ejército francés estaba preocupado por la seguridad nacional, especialmente tras la derrota de Francia en la guerra franco-prusiana que se dio en los años 1870 a 1871. Y aquí es donde aparece nuestro protagonista, Alfred Dreyfus. Alfred Dreyfus era un capitán del ejército francés, pero en 1894 fue acusado de traición. Se le acusaba de haber pasado secretos militares a Alemania, el enemigo histórico de Francia. La evidencia contra él era escasa y en su mayoría fabricada. Dreyfus fue juzgado en un consejo de guerra, donde la mayoría de los documentos que se usaron en su contra eran secretos, lo que significaba que no podía defenderse adecuadamente. Imagina ser condenado sin poder ver las pruebas en tu contra. Fue un juicio lleno de irregularidades. El caso Dreyfus no pasó desapercibido. En 1898, el famoso escritor Émile Zola publicó su famoso artículo, Yo acuso. En él, denunciaba la injusticia del juicio y la corrupción en el ejército. Este artículo incendió la llama de la indignación pública. La sociedad francesa se dividió. Algunos defendían a Dreyfus, mientras otros lo veían como traidor. Era un verdadero lío nacional. Tras años de batallas legales y una intensa presión pública, el caso fue reabierto. En 1906, Dreyfus finalmente fue exonerado y rehabilitado. Imagina la alegría de aquellos que lucharon por su libertad y la angustia de quienes lo acusaron injustamente. El caso Dreyfus tuvo un impacto duradero en Francia y en el mundo. Al final, no solo reveló el antisemitismo en el ejército, sino que también llevó a una mayor defensa de los derechos humanos y la justicia. El caso Dreyfus también tuvo un impacto en la política francesa y en la sociedad en general. Inspiró movimientos por los derechos civiles y la lucha contra la discriminación. Además, se convirtió en un referente para futuras luchas por la justicia en todo el mundo. ¿Sabías que este caso fue tan influyente que incluso afectó el surgimiento del sinoísmo como movimiento político? Theodor Herzl, el fundador del sinoísmo moderno, observó el caso con gran atención y se dio cuenta de que los judíos necesitaban un estado propio para escapar de la persecución. Curiosidades. Dato alarmante. El caso Dreyfus no solo fue un juicio militar, sino que también encendió las llamas del antisemitismo en Francia y Europa. La condena de Dreyfus, basada más en prejuicios religiosos que pruebas reales, expuso el profundo antisemitismo que se cosía en la sociedad. En ese tiempo, el antisemitismo era una fuerza poderosa en la política y en la vida social, y el caso de Dreyfus lo amplificó. Periódicos antisemitistas se aprovecharon del caso para difundir más odio hacia los judíos, lo que reforzó estereotipos negativos y prejuiciosos. Este episodio sería una lección para el mundo sobre cómo los prejuicios religiosos y étnicos pueden influir en la justicia y exacerbar divisiones sociales, sentando las bases del antisemitismo moderno que lamentablemente persisten hasta hoy en día. ¿Te imaginas ser condenado por algo que no hiciste? Eso fue lo que le pasó a Alfred Dreyfus, y su caso se ha convertido en un símbolo de los errores judiciales. El juicio de Dreyfus fue una mezcla de corrupción, prejuicios y falta de pruebas. Aunque inicialmente fue declarado culpable y enviado al exilio, su caso no terminó ahí. A medida que se desvelaron más detalles, quedó claro que había sido un chivo expiatorio. Esto impulsó a muchos intelectuales, escritores, incluso Émile Zola, a defender su causa con el famoso artículo Yo acusado, lo que abrió un debate nacional sobre la justicia de los prejuicios en el sistema legal francés. Finalmente, Dreyfus fue absuelto en 1906, después de más de una década de injusticias. Su historia sigue siendo un recordatorio de cómo los errores judiciales pueden destruir vidas
y de la importancia de luchar por la justicia. Dato inspirador. Mientras muchos aceptaban la culpa de Dreyfus sin cuestionar, Georges Picquart, un coronel del ejército francés, arriesgó todo para exponer la verdad. Picquart, que al principio no simpatizaba con Dreyfus, fue nombrado jefe de la Oficina de Inteligencia Militar después de la condena de Dreyfus. Sin embargo, al revisar las pruebas, Picquart descubrió que los documentos que incriminaban a Dreyfus habían sido falsificados. El verdadero traidor era otro oficial, Ferdinand Wolsey. A pesar de las amenazas y presiones para que guarde silencio, Picquart decidió revelar la verdad, lo que le valió el arresto y la degradación. Sin su valentía, el caso Dreyfus probablemente nunca se habría reabierto y Dreyfus no habría sido exonerado. Hoy, Picquart es recordado como un verdadero héroe de la justicia. ¿Sabías que unas cartas escritas por el verdadero culpable, Ferdinand Wolsey, fueron clave para exonerar a Dreyfus? Mientras Dreyfus cumplía su condena en las Islas del Diablo, Georges Picquart descubrió unas cartas que Wolsey había enviado a los alemanes. Estas cartas coincidían con la letra y el contenido de los documentos utilizados para incriminar a Dreyfus. Sin embargo, el ejército francés trató de ocultar esta evidencia para evitar el escándalo de haber condenado a un inocente. A pesar de esto, gracias a las presiones públicas y a figuras como Émile Zola, las cartas se hicieron públicas, demostrando la inocencia de Dreyfus. Fue un momento clave que desencadenó la revisión de su caso y finalmente su absolución. El caso Dreyfus es un poderoso recordatorio de la importancia de la justicia y la igualdad. Nos enseña que debemos estar atentos a la injusticia y luchar por los derechos de todos, sin importar su origen. Así que, la próxima vez que escuches sobre un caso de injusticia, recuerda a Alfred Dreyfus y cómo una sola persona puede provocar un cambio monumental. Si este viaje a través del tiempo te dejó con ganas de más, no olvides darle like y suscribirte. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando juntos. Déjame un comentario con tus impresiones o lo que te gustaría ver a continuación. Hasta la próxima, curiosos de la historia. Recuerda, el pasado siempre tiene una historia para ser contada. Nos vemos en la próxima cápsula.